Bienvenidos, querida iglesia, es un gozo poder saludarles. Bienvenidos a nuestras actividades especiales de Semana Santa. Hoy estamos arrancando este fin de semana tan especial en el que estamos celebrando que tenemos un Cristo vivo, que no está en la tumba, que resucitó y que estamos gozosos de celebrar y alabar porque Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Y el día de hoy estamos arrancando con estas actividades, así que nos da mucho gusto saludarles a todos ustedes que están allí conectados. Quiero decirles que estamos completamente en vivo el día de hoy, en este momento. Son las 7:29, tiempo del centro de la Ciudad de México, y estamos muy gozosos de poder conectarnos con todos ustedes. Espero que ustedes estén listos ahí en casa, participando de este culto especial que estamos rindiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mensaje, el mensaje del día de hoy, está pensado para todos aquellos de ustedes que a lo mejor se sienten un poco desanimados, un poco abrumados, tal vez que están enfermos, tal vez están cansados, tal vez sienten como que la vida a raíz de esta pandemia está un poco fuera de control. Este mensaje es para todos los que de algún modo u otro hemos estado experimentando a lo mejor ansiedad, temor, incertidumbre, etcétera, etcétera. El título del mensaje de hoy es Fuera de Control, porque muchas veces la vida se siente así, como que estamos fuera de control, como que hay cosas que ya no podemos tener bajo nuestro control, y entonces eso nos hace sentirnos frustrados, a lo mejor enojados, a lo mejor angustiados, etcétera, etcétera. Si tú te sientes así, este mensaje de hoy es para ti, y yo quiero invitarles a que tomemos un momento para orar al Señor. Inclinen sus ojos, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta semana, cuando celebramos que tu Hijo venció la muerte, triunfó sobre el pecado y se levantó de los muertos, nos acercamos a ti, Señor, para decirte que te amamos, para reconocer tu gracia y tu bondad en nuestras vidas y para suplicarte, Señor, que quieras seguir obrando, seguir trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, tal vez algunos de nosotros estamos enfrentando momentos de incertidumbre, de ansiedad, y nos sentimos preocupados al ver que la situación se ha alargado ya por más de un año. Pero en estos momentos, Señor, nos acercamos hasta el trono de tu gracia para suplicar tu ayuda, para suplicar tu bendición, para que nos enseñes cómo poder manejar esta situación que tal vez estamos enfrentando. Háblanos, habla nuestro corazón, habla nuestra vida, muéstranos lo que nos quieres enseñar a través de este tiempo, a través de este mensaje. Y gracias porque eres bueno, amoroso, bondadoso y misericordioso con nosotros. Te alabamos, Señor, y te agradecemos tu bondad y tu amor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el pasaje que ya hemos leído hace un momento, Mateo capítulo 26, y muy rápidamente quiero que podamos establecer el contexto de lo que estaba pasando aquí. Ustedes saben que todo esto sucedió en un día como hoy, en un Jueves Santo. Dice la palabra que estaban celebrando lo que hoy conocemos como la última cena, en la que Jesús se reúne con sus amigos más íntimos, con sus amigos más cercanos, se reúne con ellos para celebrar la Pascua. Y cuando estaban allí cenando, Jesús empezó una conversación terriblemente honesta con ellos. Claro, como era el Señor, honesto. Era una conversación muy sincera en la que Jesús les dice con toda claridad: uno de ustedes me va a entregar. Y entonces Él habla con ellos sabiendo perfectamente lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, la agonía y la situación que iba a tener que vivir en muy pocas horas. Él sabía que tendría que soportar la cruz en un momento más. Y yo no sé si tú puedes imaginarte esta escena. Jesús durante 33 años había estado obedeciendo al Padre y Él sabía la tortura que iba a sufrir, la tortura que vendría en un momento más. Y entonces mira alrededor de la mesa
y con pleno conocimiento de lo que Judas iba a hacer, que además era uno de sus más cercanos porque era uno de los 12, él sabía que lo iba a traicionar. Y entonces toma el pan, con ese conocimiento, con ese entendimiento, toma el pan, lo parte y luego dice, este pan es como mi cuerpo que está a punto de ser partido por ti. Y se lo dice a Judas. Y luego toma la copa y dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Y esto representa la sangre que estoy a punto de derramar por ustedes. Y cada vez que ustedes se reúnan en el tiempo que ha de venir, van a tener que hacer esto en mi memoria. Jesús sabía lo que estaba a punto de sufrir. Y entonces después de ese momento, dice la Escritura, que lleva a sus discípulos hasta Getsemaní, hasta el monte, que significaba, además, ¿saben cómo el significado? El nombre de ese monte era prensa de olivas. Qué curioso, ¿no? Que van a orar al Getsemaní, que significa prensa de olivas, y ustedes saben que una prensa es ese aparato con el que se aplastaban las olivas, las aceitunas, para extraer el aceite. Y entonces Jesús va a este lugar en donde va a ser exprimido, en donde va a ser aplastado. Jesús necesitaba un momento íntimo con el Padre. Y entonces llegan a este punto. Y vean lo que dice el verso 38 de este pasaje en el que vamos a estar enfocados en esta hora. Verso 38, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, les dice el Señor. No sé si alguno de ustedes en este momento pudiera decir algo como esto. Mi alma está abrumada por la ansiedad, por el cansancio, por la frustración, por todo lo que esta pandemia nos ha provocado. Mi alma está abrumada, agobiada. Y Jesús usa la metáfora más fuerte posible, más dura, hasta la muerte. Estoy destrozado hasta la muerte. Uno de los evangelios nos dice que su sudor se mezclaba con gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba angustiado, estaba en agonía. Verso 39. Él se adelantó un poco más, y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Te puedes imaginar al Señor de rodillas, con la cara hasta el piso, en señal de postración, y diciéndole al Padre, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento? Bueno, ¿de qué estaba hablando? ¿A qué se refería? Bueno, la copa se conocía como una copa de sufrimiento que estaba por experimentar en las próximas horas, y le dice a Dios, ¿podrías quitar esto de mí? ¿Podrías librarme de esta situación que está a punto de venir? Te lo ruego, estoy abrumado hasta la muerte. Y luego dijo algo tremendo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró, adivinen qué, dormidos. Bueno, yo debo confesar que también yo en alguna ocasión me he quedado dormido al estar orando. Pero aquí Jesús regresa y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Por qué leemos estos pasajes? ¿A cuántos de ustedes les gusta tener el control de las cosas? ¿A cuántos de ustedes les gusta tener bajo control todo lo que se pueda tener bajo control y también lo que no se pueda tener bajo control? Si les gusta, escríbanlo ahí en los comentarios, escriban ahí, escríbanos. A mí me gusta tener el control. Bueno, para aquellos de ustedes a quienes les gusta tener el control, esta seguramente es una temporada terriblemente frustrante, porque desde que esta pandemia entró, no tenemos control prácticamente de nada, no podemos salir,
no podemos festejar el cumpleaños, no podemos ir de vacaciones. En esta época tal vez muchas personas estarían de vacaciones y no lo están ahora. Esta época nos ha quitado el control de todas las cosas. Los hijos no van a la escuela, los trabajos ahora son en casa. Y todo lo que antes solíamos tener bajo nuestro control, ahora se ha perdido. Lo cierto es que esta pandemia se ha prolongado por mucho más tiempo de lo que hubiéramos pensado. Y por supuesto que eso ha provocado una desorientación emocional terrible, en muchos sentidos. Una sensación de miedo, de incertidumbre sobre lo que va a suceder, ansiedad, frustración. Para muchos hemos tenido que enfrentar el duelo. Y no solo el duelo de perder a un ser amado, que tal vez eso ha sucedido, tal vez te ha sucedido a ti y sabes lo doloroso que es, sino además el duelo de la pérdida de control, que nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a hacer lo que queríamos, cuando queríamos, como queríamos. Podíamos irnos a comer unos tacos deliciosos y ahora, pues en el mejor de los casos hay que pedirlos. Podíamos salir a pasear, a comer un helado, y ahora eso se ha terminado. ¿Qué tal las bodas? ¿Cuántas bodas se han tenido que hacer por Zoom? ¿Cuántas cosas en nuestra vida han cambiado radicalmente en el último año y nos han hecho sentir un duelo por la pérdida del control? No solo estamos en duelo por la pérdida de control, sino que estamos afligidos por la ilusión de que en realidad teníamos el control cuando en realidad no lo teníamos. ¿De qué estoy hablando? Que teníamos una ilusión de control. Creíamos que estábamos en control de todas las cosas cuando de pronto nos encontramos que no es así. Y quiero hablarles un poco de este asunto, de la ilusión del control, la ilusión del control. Dice una investigadora de la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, define este asunto de la ilusión del control de la siguiente manera. Es el sesgo cognitivo, es decir, en la mente, en el corazón, ese clic en la mente, en el cerebro, que nos hace creer que tenemos el control sobre un resultado cuando en realidad no lo tenemos. Es esa inclinación de nuestro cerebro a pensar que controlamos más de lo que realmente controlamos. Y entonces sobreestimamos nuestra capacidad para controlar lo que realmente son un montón de eventos incontrolables. Y aquí es donde está el gran problema. No sé si tú estás luchando con esto, pero cuanto más tratamos de tener el control de las cosas, en cuanto más nos esforzamos por controlar todo, más temor sentimos de perder el control. Y entre más temor sentimos de perder el control, ¿qué hacemos? Más controlamos. Y entonces esto se convierte en un círculo vicioso que nos pone en una situación de angustia, de desesperación terrible. Jesús nos enseña una oración que muestra las palabras de entrega más poderosas que pudiéramos escuchar. Si había alguien que estaba en una situación tan terriblemente angustiante, ese fue Jesús en esos momentos después de la última cena. Observen lo que dice el verso 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, si podemos hacerlo de otra manera, me encantaría que así pudiéramos hacerlo. Sin embargo, y ojo con este sin embargo, porque es muy importante, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús. Para todos aquellos que están afligidos por la pérdida de la ilusión del control, para todos aquellos que son fanáticos del control, y vaya que yo también me incluyo en esa lista. Ustedes no saben lo que un día como este significa para mí en ese sentido especial.
porque ustedes no los ven, pero detrás de esta cámara hay un equipo de personas haciendo un montón de cosas, un montón de trabajo, y yo a veces siento ganas de, a ver, dame permiso, y yo me siento en la computadora y yo hago esto y yo hago lo otro. Así que los entiendo perfectamente. Todos los que tienen esta ansia por tener el control, los entiendo perfectamente. Y Jesús nos enseña cómo lidiar con eso, cómo enfrentarnos a esta situación, en una de las situaciones, en uno de los momentos más angustiantes para Él. ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es una primera verdad que nos enseña Jesús? Que no siempre puedes controlar todo. Jesús no podía controlar lo que iba a pasar a partir de que fuera entregado. Jesús no podía controlar que sus discípulos se quedaran dormidos en vez de estar orando como Él lo deseaba. Jesús no podía controlar eso. Entonces, no siempre puedes controlar todo, pero siempre puedes rendirte. No siempre puedes controlar todo, pero siempre puedes rendirte ante quien sí controla todo. Durante una temporada como esta, la pregunta más recurrente es: ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de todo este lío? ¿Dios causó esto? Es la pregunta de muchos. ¿Esto fue un castigo por lo que alguien hizo? ¿Dios lo permitió? ¿Dios lo va a usar? ¿Puedo confiar en Él en medio de esta temporada? ¿Dónde está Dios cuando la vida se torna tan dura como ahora? Los investigadores realizaron algunos estudios sobre las creencias de la generación más joven acerca de Dios. Tal vez estamos hablando de los centennials. Y esa investigación dice que la religión para aquellos que son más jóvenes es algo que se llama deísmo terapéutico moralista. Estamos hablando de que la generación que tiene entre 18 y 25 años de edad generalmente va a creer alguna versión de este famoso deísmo terapéutico moralista. ¿Pero qué cosa es eso? Bueno, déjeme explicarlo. Vamos a analizar las palabras. ¿Qué es deísmo? Bueno, esa creencia de que Dios es real, pero Él no está realmente involucrado, a menos que realmente lo necesites. Es decir, Dios está allí, Dios existe, pero no se involucra en nuestra vida cotidiana. Nos deja libres, nos deja vivir. Eso es lo que creen, eso es lo que está creyendo esta nueva generación. Terapéutico, es decir, creer que la fe es un medio para mejorar su vida. En otras palabras, si eres una persona religiosa, entonces la religión debería de mejorar tu vida de algún modo. Eso es lo que está creyendo toda esta nueva generación. Si entrego mi vida a Dios, mi vida debería de ser más fácil y mi vida debería de ser mejor. No precisamente en términos de lo que la Biblia enseña, sino simplemente en que debería de irme bien en términos económicos, en términos de relaciones interpersonales, en términos de un mejor trabajo, de un mejor salario, etcétera, etcétera, etcétera. Y moralista, esencialmente equipara la religión con ser bueno, con ser moral o comportarse bien. Entonces, si eres de la generación más joven, una creencia típica sería que si tú eres una persona religiosa, entonces generalmente eres una buena persona. ¿Por qué? Porque no juzgas, no eres arrogante, ayudas a las personas, no eres egoísta. Es decir, en general, te consideran una buena persona. Entonces, en resumen, lo que esta creencia dice, lo que esta generación está creyendo, es que existe un Dios que no se involucra, y entonces de repente tenemos muchas personas que viven la vida creyendo de alguna forma en esta declaración como su fe. Y entonces van a la iglesia, leen la Biblia, hacen algo bueno y entonces piensan, listo, ya hice lo que yo tenía que hacer para poder tener una vida feliz, una vida que me satisfaga completamente. Y cuando eso no sucede, entonces viene el pensamiento de, seguro debí haber hecho algo mal. Seguro, una de dos, o Dios falló o yo hice algo que estaba mal.
Si Dios quiere que mi vida sea mejor, más fácil y libre de problemas, y de repente yo tengo obstáculos y pruebas, y de repente esta pandemia nos trunca la vida, ¿qué pasa? Pues que algo está mal. O es Dios o soy yo. Solo hay dos opciones. Y por eso tanta gente dice, bueno, probé la religión, probé la oración, fui a la iglesia, me conecté y no funcionó. La vida seguía siendo tan dura, tan difícil. Intenté ser un cristiano y no funcionó. Y no se restauró mi matrimonio y no funcionó. Y entonces esto hace que mucha gente decida tirar la toalla. Hace que mucha gente piense, pues esto no funciona. Ante eso, ¿qué nos dice el Señor? Que la voluntad de Dios rara vez es fácil. La voluntad de Dios rara vez es fácil, pero siempre es buena. La voluntad de Dios rara vez es fácil, pero siempre es buena. Puede que ni siquiera se sienta bien en el momento, pero eso no significa que Dios no está obrando en todas las cosas, como dice la Escritura, por el bien de los que le aman, de aquellos que obedecen a su propósito. De hecho, si tú regresas una generación en la vida de la Biblia, en la vida de Jesús, en la vida de Jesús, pensando por ejemplo en María, ¿qué dice la historia de María? Un ángel se aparece a María y le dice, tú vas a ser mamá. Y ella dice, pero ¿cómo si yo todavía no estoy casada, no tengo un esposo? Y entonces el ángel le dice, tú vas a concebir del Espíritu Santo. Una muchacha adolescente en esas circunstancias, ¿se imaginan lo difícil que fue para ella? ¿Y qué pasó? Dio a luz al Hijo de Dios. Y además crió a Jesús. Él era perfecto. ¿Y cuál fue su recompensa? Ver a su Hijo colgado en una cruz, siendo escupido, siendo maltratado, siendo golpeado, siendo azotado, siendo castigado por algo, por un pecado que él no cometió nunca jamás en su vida. La recompensa de María fue terrible. Fue ver a su hijo en el peor sufrimiento posible. Entonces la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena. Siempre es buena. Cuando lo golpeaban, tenían estos anillos que usaban en la antigüedad como sellos de la familia. Imagínense a la hora de golpear con ese anillo, cómo desgarraba la piel y lastimaba a Jesús, santo, perfecto, sin pecado en todos los sentidos, habiendo sido traicionado por uno de sus más allegados, golpeado sin piedad. Su rostro, dice la Escritura, que quedó completamente desfigurado, lo azotaron en la espalda con un látigo que tenía puntas de hueso para arrancar la carne de su lugar. Le clavaron estas, ni siquiera podríamos llamarle clavos, porque eran unas estacas de este tamaño. Le clavaron estacas en su cuerpo, en los brazos, en las manos, en los pies, a un hombre inocente, que no hacía nada más que mostrar el amor de Dios por toda la humanidad. Lo escupieron, lo maldijeron. ¿Saben qué es lo más interesante del asunto? Que Jesús tenía el poder para tomar el control. Jesús pudo haber dicho en un 2x3, hasta aquí llegó este asunto, se acabó, y tomar el control y aniquilar a todos los que lo estaban ofendiendo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque estaba decidido a obedecer a Dios más que a nada en este mundo. Y gracias a esa obediencia es que tú y yo podemos gozar de la bendición de la salvación. Lo que Jesús hizo fue el acto más increíble,
más grande de rendición. Él pudo haber llamado a una legión de ángeles, pero eligió rendirse. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando la creación se burlaba del Creador, Él miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus ojos están cegados. Y en ese último acto de rendición Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y todo lo que me encargaste está hecho. Tetelestai, consumado es. Entonces el mundo se oscureció, los cimientos de la tierra se sacudieron, el velo del templo se rasgó y los discípulos se dispersaron. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena. ¿Qué pasó 3 días más tarde? Demostró que su voluntad siempre es buena, cuando Cristo resucitó. Y cuenta el relato que unas mujeres llegaron a la tumba, ¿y qué pasó? La piedra estaba removida. Y entraron y no estaba el cuerpo. Y como decíamos hace algunos domingos, Jesús mismo se apareció a sus discípulos. Y entonces se demostró que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Cristo sufrió el castigo que debíamos haber sufrido nosotros. Murió en una cruz para que cualquier persona que decida poner su fe en Jesús, sea quien sea, esté donde esté, haya hecho lo que haya hecho o no haya hecho lo que no haya hecho, pueda invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Qué hará nuestro Dios en el cielo? Perdonará tus pecados, sanará tu quebrantamiento, quitará tu vergüenza y te hará un hombre o una mujer nuevos. ¿Por qué? Porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Porque tú necesitas a Cristo para poder ser salvo, para poder llegar a Dios. La Biblia lo enseña con toda claridad. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino solo Jesucristo. Y tal vez tú has estado luchando con esta ansiedad y con este problema de sentirte desesperado por no tener el control de todas las cosas que te gustaría tener el control. Y necesitas entender que lo único que necesitas hacer es rendirte al único que sí tiene control de todas las cosas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás tratando de controlar que necesitas rendirle al Señor? ¿Qué estás tratando de controlar que necesitas rendirle al Señor? ¿Es una relación? ¿Estás tratando de quedar bien con los que están a tu alrededor? ¿O es tu salud? ¿O la salud de alguien a quien tú amas? ¿Son tus finanzas? ¿Tu trabajo? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Es el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué estás tratando de controlar, que necesitas rendirle al Señor? ¿Tus hijos? Una de las cosas que necesitamos entender es que no existe la rendición parcial. O te rindes al Señor o no te rindes. O le confías todo o no le confías todo. No puedes decirle al Señor: bueno, yo voy a confiarte este aspecto de mi vida, pero este otro no. Voy a confiar en ti para poder llegar al cielo, pero a mis hijos los controlo yo. Mi matrimonio lo controlo yo. Mis finanzas las controlo yo. Eso no es posible. La clave se encuentra en 2 palabras que son sumamente importantes. Y presta mucha atención a esto. La fe real empieza entre el sí y el sin embargo. La fe real empieza entre el sí y el sin embargo. ¿De qué estamos hablando? ¿Recuerdas lo que dice la Escritura, no? Te lo decía yo al principio. Jesús clamó a Dios diciendo: Padre mío, si es posible, y ahí está el sí. Si es posible, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía.
En otras palabras, Dios, si puedes darme ese aumento de salario, si puedes darme ese trabajo que anhelo, yo te voy a alabar. Si me sanas, si restauras mi matrimonio, si me dejas mantener mi trabajo, si haces esto, si haces aquello, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si acabas con esta pandemia, pero que no se haga mi voluntad. ¿Observas la diferencia? Jesús también deseaba no tener que pasar por ese sufrimiento tan terrible, humanamente hablando. Pero deseaba más obedecer a Dios, al Padre, que hacer lo que Él deseaba hacer. ¿Te pasa lo mismo? Si tal vez tú descubres que no precisamente, hay un ajuste que hacer. Necesitamos anhelar más la voluntad de Dios que nuestros propios deseos. Y descansar en la verdad que aunque la voluntad de Dios sea difícil, siempre es buena. Y si Dios hoy dice a esto no, seguramente Él sabe lo que tú estás necesitando. Y puedes confiar en eso. El problema grande que tenemos es que la sociedad, la cultura, nos invita, nos ruega, nos atrae a vivir de una manera que es contraria a lo que el Evangelio está enseñando, contraria a la voluntad de Dios. La sociedad nos dice, tú tienes el control, tú estás a cargo, tú tienes el poder, tu cuerpo, tu decisión. La sociedad nos está diciendo, aquí el que manda, el que gobierna, eres tú. Pero Jesús dijo en Mateo 10:39, si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. En otras palabras, seguir realmente a Jesús significa ceder el control al único que de verdad está en control de todas las cosas. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo de rendición a Dios. Incluso para Él la rendición no fue un evento único. La rendición es una elección diaria. Yo me rendí el día que conocí a Cristo y le di mi vida, pero me rindo a Él todos los días. A cada momento me estoy rindiendo a Él porque a cada momento vienen tentaciones para ir en contra del diseño de su voluntad. Pero déjame decirte algo muy importante. Dios puede hacer mucho más con nuestra rendición que con nuestro control. Dios puede hacer mucho más en tu vida cuando decides rendirte a Él que cuando decides mantener el control de las cosas. No siempre tienes el poder de controlar, pero siempre tienes el poder de rendirte. Tal vez algunos de ustedes que están viendo esta transmisión no saben cómo lograrlo, no saben cómo hacerlo. Se esfuerzan por tener el control de todo el tiempo y no saben cómo dejarlo ir. Bueno, yo quiero decirles que tal vez ustedes estén a 50 centímetros más o menos aproximadamente de la rendición total. A 50 centímetros de conocer la paz que hay del lado de la rendición. Porque del lado del control hay angustia, hay frustración, hay enojo, hay temor. Pero del lado de la rendición, lo que hay es paz. Es un descanso en el Señor. ¿Y por qué 50 centímetros? Porque es más o menos la distancia que hay entre tus rodillas y el suelo. Arrodíllate, como lo hizo Jesús. Cae de cara al suelo y dile, Dios, te necesito para que tomes el control de todo aquello que yo no puedo controlar. Te necesito para tener la paz que solo tú me puedes dar. Dice el verso 38, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo.
Y luego dice el verso 39 que se adelantó un poco más, se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Y qué decía? Lo mismo que tú debes decir hoy. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa del sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque la verdadera fe comienza entre el sí y el sin embargo. No dejes que los miedos y las preocupaciones de este mundo te distraigan de la verdadera intimidad que podrías tener en Él. El relato dice que los discípulos se quedaron dormidos en lugar de estar alertas. Y me temo que esa es tal vez la misma razón por la que muchos a lo mejor se sienten agobiados y angustiados. Porque en vez de estar alertas en lo que realmente importa, en cederle el control al Señor, están dormidos. Y yo he insistido una y otra vez que seguramente este tiempo que el Señor nos permite vivir con esta pandemia y todo lo que esto ha significado en todos los términos de salud, emocionales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios los ha permitido para que nosotros podamos reenfocar nuestra vida, reenfocarlo en lo que verdaderamente cuenta para la eternidad, en seguir a Jesús, en no ser como los discípulos que se quedaron dormidos, sino estar alertas, estar velando, estar al pendiente y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo quiero animarte a recordar esta verdad. No siempre tienes el poder de controlar, pero siempre tienes el poder de rendirte. Entonces ríndete al Señor. Cae de rodillas con la cara al piso y dile: Dios, si tú quieres, yo quiero esto y esto y esto. Pero más deseo que se haga tu voluntad en lugar de la mía. Y en el momento en el que tú sueltes todo eso que estás queriendo controlar, entonces vas a gozar de la paz que solo Dios puede dar. Así que yo te animo a tomar la decisión de dejarle el control de todo en tu vida al único que verdaderamente tiene el control, que es Dios. Incluso Jesús, pudiendo haber tomado el control, estuvo más bien dispuesto a rendirse y a decirle al Padre: haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y su voluntad es la que nos ha dado la salvación de la que hoy gozamos. Y por eso es que hoy estamos celebrando. Celebramos que Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, que no estuvo aferrado a hacer su propia voluntad, sino la de Dios. Y eso nos dio la bendición de gozar de la vida eterna. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque definitivamente tú nos hablas y nos enseñas aquellas cosas que tú sabes que necesitamos entender. Gracias por Jesús, que pudiendo haber tomado el control, pudiendo haberse rehusado a sufrir lo que sufrió, a ir a la cruz, estuvo más deseoso de obedecer tu voluntad que de seguir su propia voluntad. Y te alabamos, Señor, porque eres bueno y eres fiel, porque eres amoroso, misericordioso. Y Señor, yo te suplico que todos aquellos que tal vez en este momento se sienten angustiados, se sienten atemorizados, se sienten tal vez enojados o frustrados por no poder tener el control de todas las cosas, puedan rendirse a ti y puedan gozar de la bendición de tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, al entregarte todo aquello que no está en su control. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia en esta noche. Y ayúdanos, Señor, ahora que estamos a punto de participar de la cena del Señor, a recordar
esta hermosa enseñanza que tú nos has dejado, de rendición, de sumisión absoluta a ti, para que entonces nuestra vida verdaderamente te dé honor y gloria, el honor y la gloria que solo tú mereces. Te alabamos, Señor, y te agradecemos tu bondad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. La Escritura dice que un día como hoy, el Señor Jesús reunió a sus discípulos y celebró la Pascua. Y partió el pan y bebió el vino por última vez en esta tierra. Y en recordatorio de ese hermoso sacrificio del Señor es que hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Espero que cada uno de ustedes esté listo para este momento. Y les invito a inclinar sus rostros y a orar. Y a pedirle al Señor que limpie nuestras vidas y podamos estar preparados para presentarnos en la mesa del Señor. Padre, gracias te damos. Porque un día como hoy, un día tan especial como hoy, podemos recordar el precioso sacrificio que hiciste en la cruz, en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y hoy nos presentamos delante de la mesa del Señor, gozosos de saber que ese precioso sacrificio nos ha dado vida eterna. Comprometidos contigo, Señor, a vivir una vida, como lo hemos escuchado hace un momento, de rendición total y absoluta a ti. Una vida en la cual no tengamos nosotros el control, sino tú. Una vida que te honre, una vida que te dé honor y gloria.
Así que limpia nuestra mente y nuestro corazón en este momento y concédenos la bendición de presentarnos delante de ti, Señor, limpios y puros, para participar de esta cena con una conciencia de la santidad que tú anhelas de nosotros. Así que toca nuestros corazones, nuestras mentes y danos la bendición de poder renovar nuestro pacto contigo y de volver a decirte que tú eres nuestro único y suficiente Salvador al participar de esta cena. Te alabamos, Señor, y te agradecemos tu bondad y amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en memoria de él comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y en memoria de él bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te alabamos, Señor, por la bendición que tenemos de renovar este pacto contigo. Un pacto en el que un día tú quisiste hacer de nosotros tu pueblo, tus hijos. Un pacto en el que un día nos adoptaste y nos diste todos los privilegios de un hijo y todas las responsabilidades. Pero un pacto en el que nosotros nos comprometimos contigo a hacer de ti nuestro único y suficiente Salvador. Y hoy renovamos ese pacto y volvemos a decirte: Señor, tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Y reconocemos que eres el Rey de Reyes, el Hijo de Dios que vino a este mundo para vivir, morir y resucitar, y a través de ese precioso acto de rendición, darnos vida. Ahora te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poder vivir una vida de completa y absoluta rendición a ti, como tu Hijo nos ha modelado ahí en el huerto del Getsemaní, orando angustiado, clamando a ti, suplicándote que quitaras de él esa copa de sufrimiento, pero deseando más hacer tu voluntad que la suya. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir de esa manera, a hacer tu voluntad, a desear más tu voluntad que la nuestra, a no dejarnos llevar por lo que esta sociedad está queriendo dictar, sino más bien por lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Te alabamos y te agradecemos por este hermoso momento que nos das. Y yo te ruego una bendición muy especial para cada hogar, para cada familia
que ha participado hoy de esta cena, para cada hogar y para cada familia que se ha conectado hoy a esta transmisión y que ha participado de este culto, que los bendigas abundantemente, que les des lo que su corazón está necesitando a cada uno de ellos, conforme a tu voluntad, y que hagas de nosotros una iglesia que te honre, que te ame, que te sirva, que viva para obedecerte a ti en todo. Te alabamos, Dios, y te agradecemos este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por haberse conectado a esta transmisión especial. Es un día muy especial para nosotros en el que celebramos este culto de Cena del Señor. Espero que esta transmisión haya sido de bendición para cada uno de ustedes, para sus familias, y queremos animarles, invitarles a conectarse con nosotros el día de mañana a las 5 de la tarde, que tendremos un culto especial en el que estaremos hablando de las 7 palabras que Jesús expresó desde la cruz. Así que los invitamos. Estoy seguro que será un tiempo de mucha bendición, de mucha edificación. Les animamos a compartir esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, y espero que este tiempo haya sido de bendición. Que Dios les bendiga y nos veremos mañana.